En un pequeño pueblo de la sierra de Cádiz llamado Grazalema, donde los vientos traen historias antiguas y el sol parece fundir hasta las piedras, vivía Carmen, una joven que desde niña había aprendido a no depender de nadie para entender su mundo. Su abuela, Doña Estrella, le repetía mientras recolectaban hierbas en el huerto de la casa de piedra: «Niña, la vida es dura, y quien quiere sobrevivir aquí debe ser más duro aún». Carmen absorbió esas palabras como el aire seco que entra por las rendijas de la puerta, en aquel rincón de Andalucía, donde las palabras se desvanecen antes de salir de la boca por el calor y el viento. La gente aprendía pronto que quejarse no servía de nada, aunque a veces era lo único que quedaba. Fue en un octubre abrasador cuando Carmen vio a Álvaro por primera vez. Ella estaba sentada, tratando de ignorar el dolor de espalda después de horas de arar la tierra con la azada, cuando él apareció caminando despacio, como si el tiempo no tuviera prisa, con un sombrero de paja recién comprado y unas botas demasiado pulidas para aquel lugar polvoriento. Parecía fuera de lugar, como un flamenco en la Alpujarra. «Buenas tardes», saludó él, deteniéndose a unos metros. Su voz era suave, casi como un suspiro de la brisa, pero Carmen mantuvo la guardia alta. Los hombres guapos siempre traían líos. «Buenas», respondió seca, sin apartar la mirada. Si había algo que sabía hacer bien era intimidar a quien intentara acercarse demasiado. Álvaro sonrió, quitándose el sombrero y pasando la mano por su cabello castaño claro, que parecía haber sido peinado con mimo aquella mañana. «Tú eres Carmen, ¿verdad? He oído hablar de ti». «¿Quién?», preguntó cruzando los brazos, desconfiada. En un pueblo tan pequeño, todos se creían dueños de las historias ajenas. «Tu madre mencionó tu nombre el otro día, dijo que trabajas duro y que no dejas que te pasen por encima». Un calor subió a las mejillas de Carmen, pero mantuvo la expresión seria. Era cierto, ella no se dejaba. Se levantó despacio, sacudiendo la tierra del pantalón gastado. «Pues ya me dejo, que tengo faena». Él parpadeó, divertido por su aspereza. Eso la irritó aún más. «Es que vuelvo después de unos años en Sevilla. Vengo a ayudar a mi padre con las tierras. Igual nos vemos más». «Lo dudo», respondió, ya dando la espalda y caminando hacia la casa. No solía perder tiempo con desconocidos, pero algo en la forma en que Álvaro la miró, como si ella fuera un tesoro escondido, removió algo dentro de ella. Sacudió la cabeza para apartar ese pensamiento. Solo era otro hombre guapo con palabras dulces que podrían pudrirse rápido, como las naranjas antes de tiempo. En los días siguientes, sus encuentros fueron inevitables. Álvaro era hijo del mayor terrateniente de la comarca, y Carmen trabajaba en las tierras vecinas. Cada vez que se cruzaban, encontraba una nueva excusa para hablar. A veces preguntaba por el tiempo: «¿Crees que va a llover pronto?». Otras, hacía comentarios casuales: «Mi abuela hace el mejor bizcocho de almendra de la comarca». Al principio, Carmen respondía con monosílabos, manteniéndolo a distancia, pero Álvaro era persistente y había en su paciencia algo que poco a poco la desarmaba. Una tarde, tras un largo día en el campo, encontró a Álvaro sentado en su lugar secreto, el tronco retorcido de una encina centenaria. Ese rincón era su refugio, guardián de sus secretos y lágrimas. Él observaba el horizonte teñido de naranja por el atardecer. «Este lugar es tuyo, ¿verdad?», preguntó sin mirarla. «Sí», contestó firme, «y no me gustan los intrusos». Se volvió hacia ella, con unos ojos verdes que brillaban con un toque de humor. «¿Intruso, eh? Solo quería saber por qué vienes aquí tanto. Parece importante para ti». Carmen lo estudió, buscando sus intenciones. Había sinceridad en su rostro, pero también una curiosidad genuina que la hizo dudar. «Aquí pienso, reflexiono, y si hace falta, lloro». Él asintió, comprensivo. «Todos necesitamos un lugar así. Creo que ahora lo entiendo mejor». El silencio que siguió no fue incómodo, parecía cargado de algo no dicho que ambos sentían pero no querían admitir. «¿Puedo quedarme un rato más?», preguntó en voz baja. «Prometo no molestar». Contra toda razón, Carmen aceptó. Desde ese día, algo cambió entre ellos. No fue un cambio abrupto, como un río desbordado, sino sutil, como el viento que cambia de dirección sin que te des cuenta hasta que sientes la piel erizarse.
Álvaro empezó a aparecer con más frecuencia. No traía flores ni regalos, como otros que habían intentado conquistarla, sino preguntas sobre ella, su vida, su visión del mundo y de la gente. Al principio, Carmen lo encontraba extraño. Los hombres como Álvaro, criados con privilegios, no solían interesarse por lo que pensaba una chica de pueblo. ¿Por qué te gusta tanto este lugar?, le preguntó una vez, mientras caminaban por la senda polvorienta hacia el tronco. Porque aquí nadie me encuentra, respondió sin dudar. Aquí hay silencio, hay libertad. Él sonrió, pero había algo diferente en su mirada, como si entendiera perfectamente. La libertad es un lujo raro por aquí, comentó, pateando una piedra. La gente piensa que sabe lo que es mejor para los demás. Mi madre no para de decirme que debería casarme, tener hijos y continuar el legado familiar, pero no es lo que yo quiero. La confesión la tomó por sorpresa. Nunca había oído a Álvaro hablar con tanta franqueza sobre sí mismo. Hasta entonces, solo era un joven educado que insistía en conversar con ella, a pesar de sus intentos por mantenerlo lejos. ¿Y qué quieres tú?, preguntó, curiosa a pesar de sí misma. Él se detuvo y la miró con una vulnerabilidad inesperada. Quiero vivir una vida auténtica, dijo en voz baja. Donde pueda ser yo mismo, sin seguir reglas que no elegí, y tal vez encontrar a alguien que me entienda. Carmen no supo qué responder. No estaba lista para admitir que también anhelaba algo así. Cambió de tema con una sonrisa irónica. Hablas demasiado. Pareces una mujer parlanchina. Él rió, y ese sonido fue música en el silencio del campo. Quizá un poco mujer sí, bromeó, mi madre siempre dice que tengo el corazón blando. Ella rodó los ojos, pero no pudo evitar sonreír. Álvaro tenía esa habilidad de hacerla relajarse, incluso cuando no quería. Los días pasaron y sus encuentros en el tronco se convirtieron en un ritual. A veces hablaban durante horas, otras simplemente observaban el cielo cambiar de color con el ocaso. Cada vez que estaban juntos, algo crecía en el interior de Carmen, una inquietud dulce y peligrosa. Una tarde, el cielo finalmente se cubrió de nubes anunciando la lluvia tan esperada. En la sierra, la lluvia es bendición y fiesta, la gente sale a bailar bajo las gotas que limpian el polvo acumulado. Carmen regresaba del campo cuando la tormenta empezó. Corrió hacia el tronco, su refugio temporal hasta que pasara el aguacero. Para su sorpresa, Álvaro ya estaba allí, sentado en su lugar. ¿Qué haces aquí?, preguntó jadeando mientras las primeras gotas caían. Esperándote, respondió tranquilo. Su respuesta la dejó sin palabras. Antes de que pudiera reaccionar, la lluvia se intensificó, convirtiéndose en un diluvio. No había forma de volver a casa. Parece que estamos atrapados, comentó sonriente. Parece que sí, murmuró ella, sentándose a su lado. Se refugiaron bajo las hojas grandes de la encina mientras el agua caía en cascadas. El aire se cargó de electricidad y Carmen sentía su corazón latir con fuerza. Tal vez era la tormenta, o tal vez la cercanía de Álvaro. ¿Sabes?, dijo él tras un largo silencio. Nunca conocí a alguien como tú. ¿Qué quieres decir?, preguntó, mirándolo. Eres fuerte, libre, indomable. Todo lo que admiro y que también me asusta. Sus palabras la golpearon como un rayo. Nunca pensó que alguien pudiera verla así. ¿Asustar?, repitió incrédula. Sí, porque sé que no puedo controlarte, y eso es nuevo para mí. Antes de que respondiera, él se acercó y tomó su mano, suave y firme a la vez. Carmen, murmuró, su voz casi perdida en la lluvia. ¿Puedo besarte? Por un instante pensó en negarse, pero en vez de eso, se inclinó hacia adelante y permitió que sus labios se encontraran. El beso fue ligero, pero lleno de significado, como si el mundo entero desapareciera salvo ellos dos y la lluvia que lo limpiaba todo. Fue breve, casi inocente, pero dejó marcas que sabía no borrarían pronto. Al separarse, sus miradas se encontraron en una promesa muda de que aquello no sería el final. No deberías haber hecho eso, murmuró, intentando sonar firme, aunque su voz temblaba. ¿Por qué no?, preguntó él, sonriendo mientras las gotas resbalaban por su rostro. Si no lo hicieras,
me arrepentiría toda la vida. Quiso decirle que era un impulso, que solo complicaría las cosas, pero sabía que tenía razón. También sentía algo crecer dentro de sí, aunque intentara negarlo. En silencio, observaron el suelo empapado mientras la lluvia amainaba. El olor a tierra mojada subía, un aroma que siempre le recordaba a renovación, como si la naturaleza lavara lo viejo para dar paso a lo nuevo. Por primera vez, Carmen se permitió imaginar que tal vez podría ser feliz con alguien como Álvaro. Los días siguientes su relación cambió. Ya no había charlas superficiales ni intercambios casuales. Cada encuentro estaba cargado de una intensidad nueva, como si ambos supieran que avanzaban hacia algo inevitable. Él seguía viniendo al tronco, pero su presencia era distinta, más cercana, más íntima. Una tarde, después de un día duro, Carmen estaba sola en el tronco cuando escuchó sus pasos. Al levantar la vista, Álvaro estaba allí, a pocos metros, con una botella térmica en la mano. «Traje café», dijo acercándose. «Pensé que estarías cansada». Ella lo miró sorprendida. Nadie le había traído café antes, ni siquiera su abuela, que siempre decía que el café es para quien puede pagarlo. Sonrió sin poder evitarlo. «Gracias», aceptó la taza. El calor bajó por su garganta, calentando partes de su cuerpo que ni sabía que estaban frías. Él comenzó con cautela, sentándose junto a ella. «Quería saber qué piensas de todo esto». Un nudo le apretó el pecho. Sabía que hablaba del beso bajo la lluvia, de lo que significaba para ambos, pero no estaba lista para admitirlo. Cambió de tema, como siempre que se sentía incómoda. «¿Has pensado en irte de aquí?», preguntó, mirando al horizonte. «Sí», respondió él tras un momento. «Pero huir no arregla nada. Quiero construir algo aquí, con gente que me importe». Su mirada se cruzó con la de ella y supo exactamente lo que quería decir. Sus manos temblaron mientras bajaba la taza. «Álvaro», empezó, pero él la interrumpió. «Solo quiero que sepas lo que siento. Si me das una oportunidad, haré todo para merecer tu confianza». Sus palabras la tocaron profundamente, sin presión, sin exigencias, solo una oferta sincera de amor. Día tras día, su corazón latía más fuerte, pero una rabia oculta crecía dentro de ella, no contra él, sino contra sí misma. Tenía miedo. Miedo de entregarse y acabar herida, miedo de perder el control de sus emociones. Una noche de luna llena, todo salió a la luz. Sentada en su rincón, agobiada por la tormenta de dudas, Álvaro apareció como si supiera que lo necesitaba. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Ella negó con la cabeza, luchando contra las lágrimas. «No sé qué hago», confesó. «Tengo miedo de enamorarme, de entregarme y que todo acabe mal». Él se sentó junto a ella, sin tocarla, esperando que siguiera. «Aprendí temprano que los hombres guapos con palabras dulces solo traen dolor», dijo con voz quebrada. «¿Y tú? Eres demasiado bueno para ser real». Suspiró mirando el cielo estrellado. «No soy perfecto, Carmen. También tengo miedo, miedo de no ser el hombre que mereces. Pero prometo que lo intentaré todos los días. Intentaré entenderte, respetarte y amarte como necesitas ser amada». Sus palabras abrieron algo dentro de ella, como una represa que se rompe. Su corazón estalló en lágrimas que no podía contener. Él la abrazó con fuerza mientras ella se desmoronaba. «No quiero salvarte», murmuró acariciando su cabello. «Solo quiero estar a tu lado, en lo bueno y en lo malo, en lo bruto y en lo delicado. Quiero amarte entera». Por primera vez supo lo que era ser amada de verdad, no por quien debía ser, sino por quien realmente era. Bajo la luz plateada de la luna, se entregó a Álvaro. Fue una fusión de almas, cicatrices y sueños. En aquel tronco, su refugio eterno, encontró algo que no esperaba, un hogar en otra persona. Su amor fue feroz y eterno, como el viento de Grazalema. Allí aprendió el sabor del amor con rabia y de la rabia con amor. Por primera vez supo que podía ser dura, libre e indomable y aún así pertenecer a alguien. Lo que compartieron fue un renacimiento para ambos. Era extraño y reconfortante a la vez, como si después de cargar el mundo a sus espaldas, por fin pudieran compartir el peso. El futuro seguía incierto,
pero vivir el presente ya era suficiente. Sin embargo, una sombra oscura se cernía sobre ellos. Una noche, mientras la luna brillaba intensa, Carmen encontró una carta escondida bajo el tronco, con un mensaje que no entendió pero que prometía cambios irrevocables. ¿Qué secretos escondería esa carta? ¿Podría su amor resistir la tormenta que se avecinaba? El misterio estaba apenas comenzando. La madrugada en Grazalema se colaba fría y silenciosa entre las rendijas de la ventana de la habitación de Carmen. La joven despertó con la sensación de que algo en el aire había cambiado, como si la sierra misma contuviera la respiración, expectante. La carta que había encontrado la noche anterior seguía sobre la mesa de madera, arrugada en las esquinas, como un misterio que se negaba a ser olvidado. Había leído y releído aquellas líneas escritas con una letra antigua, firme y algo temblorosa, sin comprender del todo su significado, pero con la certeza de que contenían una advertencia o una verdad oculta. El sol comenzaba a teñir de oro las copas de los árboles cuando Carmen salió al exterior, buscando el refugio del tronco retorcido, su santuario y el lugar donde los secretos parecían menos pesados. Por el camino, sus piernas fatigadas por el trabajo del campo se movían con un ritmo cansado, pero su mente estaba lejos, atrapada en las palabras de aquella carta que hablaba de traiciones, familias enfrentadas y un pasado que aún no descansaba. Al llegar al tronco, Álvaro ya estaba allí, sentado con las piernas cruzadas y una expresión pensativa. Su camisa blanca, ligeramente arrugada por los días de trabajo, dejaba entrever un pecho fuerte y un cuello bronceado por el sol. Sus botas de cuero, algo gastadas, descansaban sobre la tierra seca, y en sus ojos verdes se reflejaba la misma preocupación que Carmen sentía en el alma. ¿Has leído la carta?, preguntó él, sin levantar la vista. Sí, respondió ella, sentándose a su lado. Pero no entiendo todo. Parece que habla de algo que involucra a tu familia. Álvaro suspiró, dejando caer la cabeza hacia atrás y mirando el cielo azul. Hay cosas que no te he contado, Carmen. Cosas que creí enterradas, pero que vuelven para recordarnos que el pasado nunca muere del todo. Ella lo observó con una mezcla de curiosidad y temor. El sol iluminaba el delicado contorno de su rostro, y por un instante, la dureza que lo protegía pareció desvanecerse, dejando al descubierto a un hombre vulnerable y atormentado. ¿Qué pasa con tu familia?, insistió ella, casi con voz de niña. Él se giró, apoyando una mano en el tronco mientras la otra rozaba suavemente la de Carmen. Mi padre y mi tío tienen una antigua disputa que ha dividido a nuestra gente durante años. Cuando volví de Sevilla, pensé que podía ayudar a cerrar esas heridas, pero parece que el rencor es más fuerte que la razón. Carmen sintió un nudo en el estómago. La idea de que aquel amor que comenzaba a florecer estuviera en peligro por conflictos ajenos le parecía injusta y dolorosa. Pero, como le había enseñado su abuela, la vida en la sierra era dura y no se podía elegir el terreno donde uno nacía. ¿Y qué dice la carta?, preguntó, intentando mantener la calma. Álvaro la tomó entre sus manos, con el pulgar acariciando la superficie arrugada. Es una advertencia. Alguien quiere que sepamos que hay más en juego de lo que creíamos. Que nuestro amor podría ser la chispa que encienda una tormenta que no podremos controlar. Carmen tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. Miró sus manos entrelazadas con las de Álvaro y, por primera vez, comprendió que su refugio no era solo un árbol, sino también aquel hombre que estaba dispuesto a luchar con ella, sin importar lo que viniera. Entonces, tendremos que ser más fuertes que nunca, dijo con una sonrisa que intentaba ocultar su miedo. Porque si algo he aprendido es que ni el sol más ardiente puede derretir un corazón decidido. Álvaro sonrió, acercándose para rozar sus labios con un beso suave, lleno de promesas. Pero justo en ese instante, un sonido lejano rompió la calma, el rumor de motores acercándose, el crujir de piedras bajo ruedas pesadas. Un grupo de hombres desconocidos descendía hacia el pueblo, y en sus ojos se reflejaba una intención que ninguno de los dos podía ignorar. No estamos solos, susurró Álvaro, su voz teñida de urgencia. Y esta vez, la tormenta no será solo en nuestras almas. La sombra que cubría Grazalema se hacía más densa, y el futuro comenzaba a dibujarse con trazos inciertos y peligrosos. El tronco, que había sido testigo de risas y lágrimas, ahora se preparaba para guardar un secreto aún más oscuro. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué buscaban en el pueblo?
¿Y qué papel jugarían Carmen y Álvaro en la tormenta que se avecinaba? Las respuestas esperaban, ocultas en la niebla que comenzaba a descender sobre la sierra, mientras la luna llena se alzaba alta, observando silenciosa el inicio de una nueva batalla. El amanecer en Grazalema despertó con un aire tenso y expectante. Las calles empedradas, normalmente tranquilas y salpicadas de flores en los balcones, parecían contener el aliento. Carmen y Álvaro se encontraron en la plaza central, donde las primeras luces del día acariciaban las fachadas blancas de las casas. Ella vestía una blusa de lino color crema, ligeramente ajustada que acentuaba su figura esbelta, combinada con una falda de algodón azul marino que rozaba sus tobillos, dejando entrever unos zapatos de cuero gastados pero cuidados. Un pañuelo de seda atado al cuello añadía un toque delicado que contrastaba con la firmeza en su mirada. Álvaro, por su parte, llevaba una camisa azul celeste de manga remangada y pantalones de lino beige, con botas de cuero oscuro que ya mostraban las marcas de días duros en el campo. No sé cuánto tiempo más podrán esconderse, dijo él, mirando a su alrededor con cautela. Esos hombres no vienen a pasear por el pueblo. Carmen asintió, apretando los labios. Tenemos que avisar a mi abuela y a tu padre. No podemos enfrentarlos solos. Mientras caminaban hacia la casa de Doña Estrella, el sol ya comenzaba a calentar el aire, haciendo que el aroma a jazmín y tomillo se mezclara con el polvo levantado por sus pasos. La abuela los recibió con una mirada severa, sus arrugas marcaban un rostro curtido por el sol y la vida, pero sus ojos, aún vivaces, brillaban con determinación. ¿Qué pasa, niños?, preguntó, tomando la mano de Carmen con fuerza. Han llegado hombres extraños, respondió Álvaro. Traen malas intenciones, y tememos que quieran reavivar viejas rencillas. Doña Estrella suspiró, como si llevara años esperando ese momento. La tierra de Grazalema guarda secretos que no deben despertar, dijo. Pero no están solos. Habrá quienes lucharán por proteger lo que amamos. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. En el pueblo, las conversaciones bajaban a susurros y las miradas se cruzaban con desconfianza. Carmen y Álvaro continuaron reuniéndose en el tronco, su refugio, donde cada encuentro era una mezcla de deseo y miedo, de palabras no dichas y promesas por cumplir. Carmen solía llevar una blusa blanca de encaje que dejaba entrever la piel bronceada por el sol, con una falda roja que danzaba con el viento, y sus dedos adornados con anillos de plata que tintineaban suavemente al moverse. Álvaro, siempre atento, a veces llevaba una chaqueta de pana que contrastaba con la rusticidad del lugar, y su cabello despeinado le daba un aire despreocupado pero intenso. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Carmen llegó al tronco con una cesta de frutas frescas y una botella de vino tinto. Álvaro ya estaba allí, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Traje algo para celebrar que seguimos juntos, dijo ella, dejando la cesta a su lado. El río, un sonido cálido que parecía alejar la sombra de la amenaza que los acechaba. ¿Celebrar? ¿No crees que es un poco pronto?, bromeó. Pero me gusta tu optimismo. Se sentaron juntos, compartiendo la comida y las historias del día. La conversación fluyó con la naturalidad de dos almas que se buscan, y el roce de sus manos fue una promesa silenciosa. De repente, Álvaro susurró, Carmen, ¿sabes qué es lo que más me asusta? Que esto termine antes de empezar de verdad. Ella lo miró fijamente, sus ojos negros brillando con una mezcla de ternura y desafío. Entonces tendremos que luchar para que no termine, respondió, acercándose un poco más. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, un ruido intenso rompió la calma. Un disparo resonó en la distancia, seguido de gritos y el estrépito de botas corriendo sobre la tierra seca. El corazón de Carmen latía con fuerza mientras se levantaba de un salto, con la falda ondeando y el cabello desordenado por el viento. Álvaro ya estaba en pie, con la mirada fija en el horizonte. No podemos quedarnos aquí, ordenó, tomando su mano y tirando de ella hacia el sendero que llevaba al pueblo. Mientras corrían, el sol se ocultaba completamente, y la oscuridad envolvía la sierra con un manto de misterio y peligro. En ese instante, Carmen supo que la vida que conocía había cambiado para siempre, y que el amor que crecía entre ellos sería la única luz en la tormenta que se avecinaba. El tronco, testigo mudo de sus secretos y promesas, quedó atrás, pero su sombra se extendía sobre ellos, como un presagio de lo que estaba por venir. ¿Quién había disparado?
¿Qué buscaban esos hombres? ¿Y hasta dónde estarían dispuestos a llegar Carmen y Álvaro para proteger su amor y su tierra? La noche en Grazalema apenas comenzaba, y las respuestas se ocultaban en la penumbra, esperando ser descubiertas. La noche cayó sobre Grazalema con un silencio pesado, roto solo por el susurro del viento entre los pinos y el lejano ladrido de algún perro alerta. Carmen y Álvaro avanzaban con cautela por el sendero que zigzagueaba entre la espesura, sus respiraciones agitadas mezcladas con el aroma fresco de la tierra mojada por la última lluvia. La tensión era palpable, cada sombra parecía esconder un peligro, y cada crujido bajo sus pies hacía que sus corazones se acelerasen. Carmen, envuelta en un chal de lana color burdeos que resaltaba su piel morena, apretaba la mano de Álvaro con fuerza. Su falda de lino, ahora algo arrugada por la carrera, se movía con el ritmo de sus pasos. Él la miraba de reojo, con el ceño fruncido y los labios apretados, vestido con una chaqueta oscura que intentaba protegerlo del frío nocturno. En sus ojos verdes brillaba la determinación de quien está dispuesto a luchar por lo que ama. No podemos dejar que estos forasteros piensen que van a dominar nuestra tierra, murmuró Álvaro, apretando los puños. Grazalema es nuestro hogar. Ella asintió, tratando de calmar ese nudo que sentía en el estómago. Sabía que aquella lucha no era solo por ellos, sino por toda la gente que había vivido y sufrido en ese rincón de Andalucía durante generaciones. De repente, un ruido seco los hizo detenerse. Desde la oscuridad surgieron dos figuras encapuchadas, armadas con linternas y algo que parecían cuchillos. Álvaro tensó el cuerpo, preparándose para la confrontación, mientras Carmen sentía que el miedo y la adrenalina la envolvían en un torbellino. «¡Alto!», gritó uno de los hombres. «No se muevan». Carmen intercambió una mirada rápida con Álvaro. Sabían que esa noche no podían confiar en nadie más que en ellos mismos. El hombre que hablaba tenía una voz áspera y un acento que no era de la sierra, un extraño en su propia tierra. «¿Quiénes sois?», preguntó Álvaro con voz firme. «¿Qué buscáis en Grazalema?». «Negocios pendientes», contestó el encapuchado, con una sonrisa cruel que apenas iluminaba la linterna que sostenía. «¿Y vosotros, qué hacéis tan lejos de vuestros hogares?». Carmen sintió que su corazón se aceleraba aún más, pero no dejó que el miedo la paralizara. Dio un paso adelante, su voz clara y decidida: «Aquí es nuestro hogar, y no permitiremos que lo destruyan». El otro hombre sacó un pequeño objeto de su bolsillo, algo que Carmen no pudo identificar con claridad, pero que el brillo metálico delató como una amenaza. Álvaro se interpuso entre ella y los desconocidos, su postura protectora y desafiante. «Si queréis pelear, tendréis que pasar por encima de nosotros», dijo con tono grave. Un silencio tenso se instaló mientras los cuatro se evaluaban en la penumbra. De repente, un ruido ensordecedor rompió el momento, un disparo que resonó en la noche, seguido por el eco de pasos apresurados que se alejaban. Los hombres encapuchados se miraron, confundidos, y sin más palabras desaparecieron entre los árboles. Carmen y Álvaro permanecieron inmóviles, tratando de recuperar el aliento. «Eso no ha terminado», dijo él, apretando la mandíbula. «Nos están advirtiendo». Ella asintió, sintiendo como una mezcla de miedo y rabia la impulsaba a no rendirse. «Tenemos que prepararnos. No solo por nosotros, sino por todos los que dependen de esta tierra». Mientras caminaban de regreso hacia el pueblo, la luna llena iluminaba el camino, proyectando sombras alargadas que parecían bailar con el viento. Carmen miró a Álvaro, sus ojos brillando con una mezcla de amor y determinación. «No importa lo que venga», dijo, «juntos podemos enfrentarlo». Él le sonrió, una sonrisa que prometía batallas, pasiones y un futuro incierto. Y mientras las estrellas comenzaban a parpadear en el cielo oscuro, el tronco retorcido que había sido testigo de sus secretos y promesas, esperaba paciente el siguiente capítulo de aquella historia marcada por el amor y el peligro, pero en alguna parte, oculta entre las sombras, una figura observaba, con una sonrisa fría y calculadora. El juego apenas comenzaba, y nadie estaba a salvo. La mañana siguiente en Grazalema amaneció con una niebla densa que cubría el pueblo como un velo grisáceo. El aire estaba impregnado de humedad y un silencio extraño, roto solo por el cantar lejano de los pájaros que despertaban. Carmen se asomó a la ventana de la pequeña casa de su abuela, observando cómo las casas blancas parecían difuminarse entre la bruma. Su vestido de algodón azul claro, sencillo pero con una caída elegante,
rozaba suavemente sus tobillos mientras se balanceaba ligeramente, perdida en pensamientos. El peso de la noche anterior parecía haberse posado sobre sus hombros, y el mensaje oculto en aquella carta, junto con la amenaza latente, hacían que cada paso que daba se sintiera incierto. Sin embargo, había una llama en su interior que se negaba a apagarse, una fuerza que la impulsaba a seguir adelante, a luchar por lo que amaba. Al bajar al patio, encontró a Álvaro esperándola. Él llevaba una chaqueta de cuero gastada que contrastaba con la camisa blanca que asomaba por debajo. Sus ojos verdes, intensos y llenos de determinación, se posaron en ella con una mezcla de ternura y urgencia. «Carmen», dijo, tomando sus manos entre las suyas. «No podemos esperar más. Tenemos que reunir a la gente del pueblo y preparar una defensa. Esto va más allá de nosotros». Ella asintió, sintiendo como el corazón le latía con fuerza. «Tienes razón», respondió con firmeza. «Grazalema es nuestra casa, y no vamos a dejar que la destruyan». Juntos caminaron hacia la plaza, donde poco a poco comenzaron a reunirse los vecinos. Hombres y mujeres de rostros curtidos por el sol y la vida en el campo, con manos callosas y miradas firmes, escuchaban atentos las palabras de Álvaro y Carmen. Entre ellos, doña Estrella observaba con orgullo y preocupación, su pañuelo blanco perfectamente anudado en la cabeza y sus ojos brillando con la sabiduría de quien ha vivido muchas tormentas. «No estamos solos», dijo Álvaro, elevando la voz para que todos escucharan. «Estos hombres quieren reavivar viejas rencillas, pero esta vez, no permitiremos que nos dividan. Grazalema es una familia, y juntos somos invencibles». Un murmullo de aprobación recorrió la plaza, y Carmen sintió una calidez en el pecho que le dio fuerzas para enfrentar lo que viniera. Durante las horas siguientes, organizaron turnos de vigilancia, prepararon armas rudimentarias y compartieron historias de antiguas batallas que sus antepasados habían librado para proteger la sierra. Esa noche, Carmen se vistió con un vestido de seda color burdeos que apenas rozaba sus rodillas, dejando entrever unas piernas torneadas por el trabajo diario. Sus labios, pintados con un tono rojo intenso, y un delicado collar de plata que descansaba sobre su cuello, le daban un aire de mujer fuerte y seductora. Álvaro la esperaba en el tronco, con la camisa desabrochada en el cuello y una chaqueta al hombro, su mirada fija en ella como si fuera el único faro en medio de la oscuridad. «Nunca imaginé que un lugar tan pequeño pudiera albergar tanto coraje», le dijo, tomando su mano y rozando suavemente sus dedos con los suyos. «Y tú, Carmen, eres la razón por la que quiero pelear». Ella sonrió, el brillo de sus ojos reflejando la mezcla de miedo y deseo. «Entonces, lucharemos juntos. Porque no hay tormenta que pueda apagar lo que sentimos». Mientras la luna llena bañaba la sierra con su luz plateada, los dos se acercaron lentamente, sus labios encontrándose en un beso que fue la promesa de un futuro incierto pero lleno de esperanza. El tronco retorcido, testigo silencioso de su historia, parecía cobrar vida bajo la sombra de la noche, guardando entre sus raíces los secretos de un amor que desafiaba al destino, pero en las sombras, un susurro recorría el viento, un mensaje oculto que solo los más atentos podían escuchar. No todo está decidido, y la verdad puede cambiarlo todo. La batalla por Grazalema apenas comenzaba, y el misterio que envolvía a Carmen y Álvaro estaba lejos de resolverse.